Bien, buenos días jóvenes, clase número 25 para tercero medio A y B y C, en este caso tercero medio C. Ya empezamos con la última unidad, muchachos, unidad número 4, relaciones entre Estado y mercado. Contenido, introducción, ideología liberal e ideología marxista, cosa que ya hemos visto, así que va a ser bastante rápido. Objetivo, explicar las características de la ideología liberal e ideología marxista. Pensamiento crítico, análisis, síntesis, profesor que les habla. Y nuestros correos del terceros medios 2020@gmail.com. ¿Ya? Decidí colocarles esto, porque esto es lo que es el programa. No es que sean antojadizos, no es que el profesor está repitiendo las clases y dale con lo mismo, ¿ya? Leamos. Dice, el propósito de esta unidad es que los estudiantes reconozcan las dinámicas que definen las relaciones entre Estado y mercado y comprendan que éstas deben orientarse a la colaboración. Esto implica, en primer lugar, conocer los distintos sistemas económicos que existen hoy en el mundo, desde su historia, las teorías que los sustentan y las experiencias de implementación. A partir de esto serán capaces de analizar el actual sistema económico de Chile y evaluar la forma en que el Estado y el mercado interactúan en nuestro país, tanto desde el rol de los distintos agentes económicos como de políticas públicas, considerando temas como sueldos justos, productividad, carga tributaria, comercio justo, probidad, desarrollo sustentable, riqueza y pobreza. De esta manera podrán asumir un ejercicio ciudadano informado y responsable ante las decisiones económicas que se toman en el país. Algunas preguntas que se pueden orientar a este propósito son: ¿de qué maneras el Estado y los privados pueden colaborar mutuamente en el desarrollo de un modelo productivo, equitativo y sustentable? ¿Cómo aportan al desarrollo de las comunidades locales las iniciativas públicas y privadas? ¿Qué riesgos podría presentar el desarrollo económico sin regulación en la calidad de vida de las personas y el impacto al medio ambiente? ¿Ya? Entonces, por eso, muchachos, que vamos a recordar, ¿no es cierto?, los sistemas básicos que rigen en el mundo. Ya hay uno que evidentemente ya está obsoleto, pero que igual sigue influyendo hasta el día de hoy, ¿sí?, que es el marxismo, ¿no es cierto? Por eso que lo vamos a recordar. Chile es un país liberal, por lo tanto nosotros tenemos una economía de libre mercado y una democracia como forma de gobierno. Ya la democracia la hemos profundizado, la hemos recordado hasta el cansancio, vamos a recordar un poquito, ¿no es cierto?, las nociones de economía. Recordemos, la economía estudia el problema económico, es decir, cómo satisfacer necesidades ilimitadas con bienes o recursos escasos. Las necesidades se definen como la falta o la carencia de algo. Los bienes son todos aquellos elementos que permiten satisfacer, ¿no es cierto?, una necesidad. Los recursos son los que están en la naturaleza, que pueden ser, ¿no es cierto?, renovables, no renovables, ilimitados. Y la escasez dice relación con el hecho de que ante necesidades ilimitadas, los recursos siempre van a ser escasos, ¿ya? Para tratar de responder a esta pregunta se plantean tres preguntas más. Recordemos que producir se refiere a la elección de los bienes o servicios que se van a producir, crear, ¿no es cierto?, para satisfacer una determinada necesidad. Ejemplo, más hospitales, más hortalizas, más armas. 2. ¿Cómo producir? Se refiere a la manera o modo en que se van a producir los bienes o servicios, por lo general, gastando lo menos posible para ganar lo más posible. Para quién producir se refiere a la distribución de los bienes o servicios producidos, es decir, hacia quiénes van dirigidos los bienes y servicios producidos. Ejemplo, autos de lujo para personas de altos ingresos o fideos a bajo precio para personas de menores ingresos. En la economía de libre mercado como la nuestra, recordemos, el problema económico lo resuelve el mercado, lugar donde se encuentran compradores y vendedores, a través de la ley de la oferta y la demanda. Recordemos, la demanda se entiende como la cantidad de personas dispuestas a comprar un bien o un servicio en el mercado, compradores. La oferta se entiende como la cantidad de bienes y o servicios presentes en el mercado, vendedores. El precio es el valor en dinero de un bien o un servicio. Los postulados básicos de la ley de la oferta y la demanda son: 1.
Cuando la demanda, compradores, excede la oferta, vendedores, se produce la escasez del producto. El precio tiende a aumentar. Ejemplo, pescado y marisco en Semana Santa. 2. Cuando la oferta, vendedores, excede a la demanda, compradores, hay abundancia del producto, por lo que el precio tiende a disminuir. Por ejemplo, las mascarillas cuando pase la pandemia. 3. Cuando la demanda iguala a la oferta, el precio tiende a estabilizarse y esto se llama precio de equilibrio. Esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? El mercado, ¿no es cierto?, aquí es este lugar donde intermedian los demandantes, compradores, con los oferentes o vendedores. Si hay muchas personas que vendan lo mismo, el precio va a bajar. Si hay muchas personas que quieran comprar lo mismo, el precio va a subir. Ley de oferta y demanda. Entonces, en una economía de libre mercado, el problema económico lo resuelve el mercado a través de la ley de la oferta y la demanda. Desde esta perspectiva, entonces, ¿qué producir? Lo que las personas necesiten, alimentos, herramientas, o quieran consumir, drogas, alcohol. ¿Cómo producir? Invirtiendo lo menos posible para ganar lo más posible. La búsqueda de la ganancia, utilidad y o lucro personal es la esencia de este sistema económico, del nuestro. ¿Para quién producir? Para los que puedan consumir. Por eso que los pobres son un gran dolor de cabeza en las economías de libre mercado. ¿Qué se hace con ellos? ¿Quién los mantiene? El Estado, los mantiene la empresa privada, hay que dejarlos a su suerte. Un problema complicadísimo. ¿Ya? Esta caricatura, ¿no es cierto? Enfermera del cardiocentro, igual paga 5 pesos a esta hora. Ya la había alertado, no tiene corazón. Esto quiere decir que el sistema, la esencia es la ganancia personal. Esta persona que cumple una noble labor cuidando, ¿no es cierto?, a personas enfermas del corazón, igual tiene que pagar de noche, ¿no es cierto?, su traslado, sin ningún cariñito hacia ella. La ganancia personal. Ahora bien, existen factores que distorsionan el funcionamiento del mercado. Estos son: la colusión consiste en un acuerdo de las empresas del mismo rubro para manipular los precios, eliminando la libre competencia y por lo tanto distorsionando el mercado. Tenemos muchos ejemplos, desgraciadamente, en nuestro país. Los pollos, el confort, los pañales, ¿no es cierto?, las farmacias, por nombrar algunos. Monopolio es cuando una sola empresa provee a los consumidores de un determinado bien o servicio, lo que hace inexistente la competencia. Ejemplo, la COPEC de Andrónico Luksic, ¿no es cierto?, que tiene el monopolio de la distribución de combustibles en nuestro país. Al no tener competencia, evidentemente, él impone el precio. Y la inflación es el alza sostenida en el nivel de los precios por un periodo de tiempo, provocando la pérdida del valor del dinero. Hace 4 años los papás iban con 20 luquitas a la feria y traían 2 bolsas llenas. 4 años después, esos 20.000 pesos con suerte alcanzan para llenar una bolsa. Eso se llama inflación. La deflación, que es un fenómeno más escaso, que sea en tiempos de crisis, guerras externas, guerras internas, es la baja sostenida en el nivel de los precios por un periodo prolongado de tiempo, lo que se puede traducir en despidos masivos de trabajadores y una alta cesantía. Estos serían entonces los elementos que distorsionan el mercado. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Todo esto lo hemos visto, ¿va? Lo hemos repasado. No, profe, ninguna. ¿No es cierto que esto ya lo vimos? Pero como usted, por eso que les puse la Ninguna le plancheta, falta. que es el programa el que me pide esto, no es que yo esté repitiendo las clases porque no les quiero hacer clases nuevas. ¿Eh? Bien, continuamos. La ideología marxista, sistema filosófico, ya, sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx, 1818-1883, este señor que está acá, y Friedrich Engels, 1820-1895, el señor que está acá, que rechaza el capitalismo, ya la economía libre mercado, y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado. Aportó un método de análisis conocido como materialismo histórico e influyó en movimientos sociales y en sistemas económicos y políticos. Si bien es cierto, chicos, la ideología marxista en el año 1990 se derrumba junto con la Unión Soviética, sus consecuencias y sus efectos duran hasta el día de hoy. Acabamos de aprobar, ¿no es cierto?,
hacer una nueva constitución a través de una convención constituyente, y allí entonces van a reflotar varias de estas ideas. ¿Chile debe tener más mercado o más Estado para solucionar el problema económico? ¿Qué vamos a hacer con los pobres? ¿La educación, la salud, la vivienda debería estar garantizada por el Estado? Y si es así, ¿cómo la vamos a financiar? ¿Con mayor gasto público? ¿Con mayor inversión? ¿Con el aumento de los impuestos? Vaya problemazo, ¿eh? Karl Marx desarrolló su sistema político y económico en dos libros: El Manifiesto del Partido Comunista junto a Engels en 1848 y El Capital en 1867. La imagen corresponde al cuadro llamado El Cuarto Poder de 1901, que es un tributo a los proletarios del mundo, del pintor italiano Giuseppe Pellizza. ¿Ya? Los proletarios, los que no tienen nada más que sus hijos y su trabajo para vender, y en las primeras etapas del capitalismo, ¿no es cierto?, eran los explotados del capital. Contexto. Karl Marx vivió entre los años 1818 y 1883, en Alemania e Inglaterra, en plena revolución industrial, y por lo tanto fue testigo de la llamada cuestión social, es decir, las condiciones de miseria y desamparo en las que vivieron los trabajadores urbanos industriales en las principales ciudades de Europa. Estas condiciones se manifestaron en la falta de vivienda, desamparo laboral, enfermedades, analfabetismo, delincuencia, prostitución y trabajo infantil. ¿Ya? La mortandad y enfermedad entre los proletarios eran de unos altos índices, morían muchas personas. En las fábricas, muchas personas mutiladas, ciegas, ¿no es cierto?, producto que no había el concepto de seguridad industrial, de seguridad laboral. ¿Ya? Era mano de obra reemplazable, no tenían indemnización en caso de accidente o muerte en el trabajo, la familia quedaba desamparada. Este es el contexto en que Marx construye su propuesta, ¿ya?, su ideología. En este contexto de miseria de los trabajadores europeos de mediados del siglo XIX, Marx desarrolla sus ideas, las que básicamente, chicos, son cuatro. Uno, la lucha de clases. Marx plantea que siempre ha habido en la historia de la humanidad ricos y pobres, en la Edad Antigua, en la Edad Media y en la Edad Moderna. En la antigüedad existía la división entre amos y esclavos, a la que él denominó sociedad esclavista. Aquí tenemos un vendedor de esclavos. Ya los seres humanos eran tratados como mercancía que se podía comprar y vender. En la Edad Media, ya me emociono. En la Edad Media existía la división entre nobles y siervos, a la que él denominó sociedad feudal. El señor feudal, conde, marqués, ¿no es cierto?, duque, era dueño de todo el terreno donde vivían los campesinos y estaban a la disposición del señor feudal, que era dueño del castillo, de las tierras, de las aguas, de los bosques, de los ríos, de los peces, de los molinos, de los puentes que estaban en su propiedad. Y en la edad moderna, decía él, existe una división entre burgueses, los dueños de las industrias, de los bancos, del gran capital, y los proletarios de prole, en latín hijos, los pobres que vivían de sueldos miserables, ¿no es cierto?, hacinados, con enfermedades, ya desamparados laboralmente, los proletarios. Para Marx la historia es clara, siempre ha habido ricos y pobres y ambos grupos han vivido en eterno conflicto o lucha, la lucha de clases. Los primeros por mantener sus privilegios y los segundos por tratar de mejorar su condición de miseria. Es a este eterno enfrentamiento el que lo llama la lucha de clases. La condición que mantiene esta situación es, según Marx, la propiedad privada de los medios de producción, es decir, todos aquellos elementos que permiten crear bienes y o servicios, el dinero, las máquinas, las herramientas, las tierras de cultivo, por ejemplo. De aquí se desprende la segunda idea, que es la plusvalía. Aquí hay una caricatura donde hay un capitalista, ¿no es cierto?, unas garras monstruosas, ya acaparando dinero, y los proletarios famélicos, ¿no es cierto?, casi cadavéricos, que le entregan su propio dinero al capitalista, al burgués, según la clasificación de Marx. La plusvalía. Marx plantea que la propiedad privada de los medios de producción hace que los propietarios de estos
se queden con el valor que agrega cada uno de los trabajadores al bien final. En otras palabras, sería la diferencia entre lo que el trabajador produce y lo que se le paga, la plusvalía. 3. La revolución del proletariado. La solución que propone Marx es que los proletarios, trabajadores, se unan y dirigidos por el Partido Comunista comiencen una revolución para eliminar a la burguesía y así tomar la propiedad de los medios de producción, lo cual serían de propiedad del Estado. Estatización. Una vez eliminada la burguesía, los trabajadores se instaurarán la dictadura del proletariado, el gobierno de los trabajadores, el cual tomará la dirección y producción de las empresas del Estado, los medios de producción, para satisfacer las necesidades de las personas en medida de sus requerimientos. A fin de cuentas, lo que busca el marxismo es la justicia en el sentido platónico del filósofo Platón, es decir, dar a cada quien lo suyo. Una vez instaurado el gobierno de los trabajadores, ya no habrá más clases sociales, ricos y pobres, y se instaurará la sociedad perfecta, la sociedad comunista. El primer país que adoptó este modelo fue Rusia con la Revolución de Octubre de 1917 y dirigidos por su líder, ¿no es cierto?, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. ¿Ya? Desde el punto de vista económico, el marxismo defiende la economía centralmente planificada, en la cual el problema económico lo resuelve el Estado a través de la planificación de la producción, es decir, adelantarse a las necesidades de la población, planificando la producción de tal manera que se pueda satisfacer la mayoría de las necesidades con los recursos que son escasos. Entonces, en una economía centralmente planificada, el problema económico lo resuelve el Estado a través de la planificación de la producción. Desde esta perspectiva, entonces, ¿qué producir? Los bienes y servicios de primera necesidad, alimentos, vestuarios, salud, educación, vivienda. ¿Cómo producir? Invirtiendo lo menos posible para producir lo más posible, satisfacer la mayor cantidad de necesidades con los recursos escasos. Es la esencia de este sistema económico. ¿Para quién producir? Para todos. En conclusión, la ideología marxista nace en Europa a mediados del siglo XIX, es en el contexto de la revolución industrial y sus consecuencias sociales llamadas la cuestión social. El marxismo básicamente plantea cuatro ideas claves: la lucha de clases, la plusvalía, la revolución del proletariado y la dictadura del proletariado. ¿Ya? Aquí dice cuatro, decir cuatro ideas clave. Desde el punto de vista político plantea una dictadura proletaria como forma de gobierno y desde el punto de vista económico plantea una economía centralmente planificada. Desde el punto de vista social plantea una sociedad sin clases, la sociedad perfecta, la sociedad comunista. El valor que sustenta esta ideología es la búsqueda de la justicia. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Duda, consulta? No, profe, ninguna. No. No, profe. No, profe. Es materia que ya hemos visto, ¿no es cierto? Se los voy a Sí, subir, profe. le voy a subir el PPT, el PowerPoint, ¿cómo se llama? Al WhatsApp del curso, ya para que lo tengan. Así para cuando tengamos que hacer alguna actividad, ustedes ya sepan dónde sacar las respuestas. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Sí. Ya mis bebitos, no se me arranquen. Ariel Barraza entró. Sí, profe. Ah, sí, pues, Silveri, ¿por qué no te lo dejo? Sí, pues sí. El de los Llegué del primero, primeros. Está ahí clarito. Ya, disculpe. Bárbara Castillo. ¿Sí, Barbarita. profe? ¿Está Sí. presente? Ya, mi reina. Diego Figueroa. Oh, ¿qué le está pasando al Diego? Sebastián Ledesma. Ariel Muñoz. Martina Olivares. Carolina Salfate. 5.
Perfecto. Ya, muchachos, nos vemos entonces el próximo martes. Que tengan una fructífera semana. Les van a quedar 20 minutitos. No se pongan a dormir, a ver tele o a chatear. Ocúpenlo si es que tienen algo pendiente, si es que tienen algo que completar. No necesariamente en historia, en toda la otra asignatura. Se nos va octubre, chicos. Nos quedan las 4 clases de noviembre y las 2 clases de diciembre. 6 clases y se nos va el año. ¿Cómo se pasó el tiempo? Ya, chicos, como siempre para mí es un placer. Espero que para ustedes igual. ¿Ya? Vamos a parar esta cosita.